Buen día. El tema que me tocó es la unidad uno, conceptos básicos de fundamentos de investigación como proceso de construcción social. Me tocó lo que es, a partir del tema 1.2, que es el proceso de construcción de la ciencia. Incluyen en lo que es la definición y características de la ciencia, el proceso de construcción y la clasificación de las ciencias. Bueno, para empezar a entrar en lo que es que es la ciencia. El proceso de construcción de la ciencia es la manera en cómo la ciencia se ha evolucionado desde sus principios, que se ha empezado a, o sea, que se ha aplicado hasta lo que es la fecha actual, de cómo ha evolucionado. La ciencia se construye a partir de lo simple a lo complejo. Es por medio de investigación y experimentación en, en cosas que son básicas, así como son complejas. La ciencia lo que busca es busca dar una lógica, o sea, un porqué a las cosas, una explicación a lo que es la realidad. Son todos los sucesos reales de la mayor forma posible. La ciencia también se da por serendipia. ¿Qué es la serendipia? Es cuando se está investigando sobre determinado suceso, determinado fenómeno, y surge por medio de un accidente. Es un proceso de adquisición de conocimiento de manera indirecta, de manera que el objeto de investigación central de él se deriva cierto resultado que no se buscaba, pero que es útil. Y de esta manera la ciencia se va construyendo y se van aumentando los resultados que se tiene y se generan mayores conclusiones o mejores conclusiones. Estas son las maneras en las que se forma el proceso de construcción de la ciencia, pero la ciencia se construye de una manera principal, que es el resultado de la aplicación del método científico. El método científico es el proceso principal por el cual se construye esta. Eh, la ciencia formula la hipótesis, se hace una recolección de información, se hace la experimentación y de ahí llega a la conclusión. De esta manera se puede fundamentar un fenómeno de manera científica. Ahora, vamos con lo que son las definiciones, la definición y características de la ciencia. Aquí, por ejemplo, tenemos el método científico en esta diapositiva. Podemos observar que se hace la pregunta acerca del fenómeno, se investiga, se formula la hipótesis, se experimenta para poder comprobar la hipótesis, de ahí de los resultados, que son los datos obtenidos, se genera una conclusión. Y esta conclusión va a afirmar si la hipótesis es verdadera o falsa. Definición y características de la ciencia. Bueno, la ciencia es un conocimiento sistemático. ¿Por qué es un conocimiento sistemático? Porque tiene una serie de pasos que es lo que permiten que se construya, como se mencionó anteriormente en la aplicación del método científico. Lo que busca la ciencia es explicar sucesos lógicos, sucesos de la realidad, los fenómenos que ocurren, un objeto de investigación con fundamentos, se fundamenta en base a lo que es la experimentación. Um, Se hace la recolección de resultados, la recolección de información, los resultados se organizan y se genera una conclusión. En base a eso se puede fundamentar un fenómeno y decir que está comprobado científicamente. La ciencia tiene características muy amplias. Tiene características entre las primeras, las cuales son ser objetiva, ser racional, ser sistemática y ser metódica. Bueno, ¿qué es ser objetiva? Que refleja la realidad como es, no tiene distorsión alguna, no inventa ni miente acerca de la realidad. Tal cual son los resultados, así es como se fundamenta, se guarda, se graba. La ciencia es racional. ¿Por qué? Porque emplea juicios, reflexiones, razonamientos del científico. Es decir, hay que analizar un fenómeno
para poder de eso derivar las conclusiones. La ciencia es metódica. Metódica porque tiene una serie de pasos a seguir. Primero se hace la pregunta acerca del fenómeno, después se recopila la información, se genera una hipótesis, se experimenta, se recopilan los datos, los resultados y se genera una conclusión. De esta manera es como la ciencia es objetiva, racional y metódica. En paréntesis, la ciencia es objetiva, refleja la realidad como es racional, se emplean juicios, análisis y razonamientos. Metódica tiene una serie de pasos a seguir para que se pueda fundamentar algo de manera científica. El siguiente tema es el proceso de construcción. El proceso de construcción es nada más y nada menos que el método. Es el método con el cual se construye la ciencia. Es el método científico. El proceso de construcción inicia con la identificación del problema. Lo que vamos a analizar es el objeto de investigación. Se hace mediante la observación, se hace la recopilación de datos acerca de ese fenómeno. De esos datos recolectados se formula una hipótesis y luego viene el proceso de experimentación. De esta manera podemos comprobar si la hipótesis principal, la hipótesis creada, es verídica o es falsa. Después de eso, en base a los resultados de la experimentación, se hace una hipótesis. Esta hipótesis sirve para crear una ley o una teoría, como las leyes de la física, las teorías de la evolución. De esta manera, con estas leyes se pueden aplicar en lo que es la clasificación de las ciencias. Tenemos las ciencias que son las teóricas y las aplicadas. Las teóricas sirven para tener fundamentos de comprobación científica y las aplicadas son en las que se aplica la teoría. Es lo que vamos a ver en el siguiente tema. El tema 1.3, clasificación de las ciencias. En la clasificación de las ciencias tenemos distintos tipos. Las más comunes son las teóricas y las prácticas. Como se había mencionado anteriormente, las teóricas son las que tienen la parte de las leyes, de las teorías, que es la información metódica. Y luego vienen las prácticas. En las prácticas, conforme lo que hay de teoría, es lo que se aplica en la vida, en la realidad. Las distintas clasificaciones están de esta manera. Las ciencias teóricas y prácticas se encargan las teóricas se encargan de dar la explicación del fenómeno. Se encargan de formular una ley o teoría para cuestiones no tangibles, para cuestiones que no son, por ejemplo, la filosofía. Las ciencias prácticas se encargan de la aplicación de cuestiones tangibles, aquellos fenómenos que se llevan a cabo físicamente. La física es una ciencia práctica. La biología también. La filosofía y la matemática son ciencias teóricas. El siguiente, la clasificación por su objeto de estudio son las ciencias formales y las ciencias factuales. Las ciencias formales se basan en el estudio de ideas generadas por el hombre de su contacto con la realidad. Esto quiere decir que tiene como objeto la realidad factual, es decir, las ciencias teóricas, lo que el hombre trata de explicar, pero no son cuestiones de la naturaleza, lo que es la matemática, lo que es la filosofía, lo que es la lógica, son cuestiones del pensamiento humano. La lógica es una disciplina filosófica que estudia el pensamiento humano, su estructura y la manera en cómo funciona el pensamiento humano. La matemática estudia los números, las cantidades, es una ciencia cuantitativa.
es una ciencia exacta. La filosofía es una ciencia que aspira a la sabiduría. Estudia la totalidad de los seres, explica los razonamientos del ser. La filosofía es una ciencia teórica, es una ciencia que busca la totalidad del ser humano. Luego están las ciencias factuales. Las ciencias factuales estudian los hechos, fenómenos en los que no ha intervenido el humano para su creación. Aquí se hace uso de la experimentación y de los métodos cuantitativos para poder fundamentar los objetos de estudio, las teorías y las leyes que los rigen. Se dividen en naturales y se dividen en culturales. Las primeras, las naturales, estudian los sucesos de la naturaleza. La segunda estudia la actividad del humano en su historia, desde sus inicios hasta la actualidad. Estas son las ciencias factuales. En las ciencias factuales tenemos las ciencias naturales. De ahí sale otra clasificación. Tenemos la biología, que estudia los seres vivos, las plantas y los animales. El humano, por supuesto. La química estudia las sustancias, los componentes de la naturaleza y sus transformaciones. La geografía estudia la descripción de la Tierra. Geos, que viene de latín, es tierra. La astronomía estudia los astros, se encarga de los cuerpos celestes. La psicología individual estudia los fenómenos que ocurren en la mente del sujeto. La psicología individual nos estudia a nosotros como persona, individualmente. De ahí tenemos las ciencias culturales, que son las ciencias que estudian la historia del hombre. Tenemos la psicología social, que estudia el comportamiento del hombre, del humano en la sociedad. Tenemos la historia, que estudia los hechos ocurridos en el pasado. Sirve para comprobar el antes y el después. La sociología estudia los hechos sociales, cómo se relaciona el ser humano en la sociedad, cómo se comportan las masas. La lingüística estudia el origen y el desarrollo de los lenguajes. Del lenguaje, de los lenguajes. O sea, cada lenguaje tiene su origen, tiene su desarrollo y tiene su evolución. La economía estudia las leyes que rigen todo lo que tiene que ver con bienes y servicios con el humano para satisfacer sus necesidades, tales desde cuál es el proceso para la obtención de la materia prima, el proceso de transformación, el proceso de compra, el proceso de venta. Esto hace la economía. Esta es la división de las ciencias culturales. Como podemos ver, tenemos que las formales son las lógica y matemática, las naturales, física, química, biología, geología, astronomía. Y las sociales, sociología, psicología, economía, historia y lingüística. Es decir, empíricas o experimentales. Esto es porque son las ciencias, como se había mencionado, son las ciencias teóricas y las ciencias prácticas. En las ciencias naturales hay una experimentación, mientras que en las formales es el resultado del pensamiento del humano. De ahí tenemos lo siguiente, que son las ciencias puras y las ciencias aplicadas. Según estas clasificaciones, según su fin. La ciencia pura, cuando se busca incrementar el conocimiento teórico, es pura teoría, para poder de ahí aumentar las explicaciones sobre cierto fenómeno. Una ciencia pura se encarga de la investigación y la fundamentación. Una ciencia aplicada, su finalidad es aplicar el conocimiento teórico. De esta manera se tiene más fundamentación sobre cierto fenómeno y la ciencia aplicada puede resolver problemas de la realidad, aplicarse en fenómenos. Y por último tenemos las ciencias inductivas, deductivas e inducto-deductivas. Se clasifican según el tipo de razonamiento. Las ciencias naturales son principalmente inductivas, las matemáticas son deductivas y la lógica es inducto-deductiva. Tenemos su clasificación interna y externa según el objeto de estudio. Si es de manera interna, se clasifica en lógica, metodología de la ciencia y filosofía. Si es de manera externa, se clasifica en psicología de la ciencia, sociología de la ciencia y la historia de la ciencia. Como podemos ver aquí en la diapositiva,
Son las ciencias básicas, matemáticas, física, química, biología, geología, las ciencias aplicadas, arquitectura, medicina, farmacia, ingeniería, antropología, arqueología. Es decir, las ciencias básicas provienen meramente de lo que es la naturaleza y del pensamiento del hombre. Son las teóricas, son las ciencias que nos permiten aplicar los conocimientos para la creación. Las aplicadas, la arquitectura. La arquitectura, la ingeniería, la arqueología tienen que ver con las matemáticas. La ingeniería tiene que ver con las matemáticas y la física. La medicina tiene que ver con la química, la biología, etcétera, etcétera. Es decir, se tiene una base y se tiene una base y se tiene una aplicación. Esa es la clasificación de las ciencias. Hasta aquí termina la presentación. Y bueno, hasta aquí termina el tema 1.2.